el Ari cuestiona sobre el soldado, ¿no?, que en medio de la guerra toma la mujer cautiva. Aquí hay una cosa muy extraña. Parece que este soldado aparentemente se le permite tener relaciones sexuales con una mujer hermosa durante la guerra. Pero, ojo, en la parashá anterior existe una halajá que aquel que va a la guerra no puede salir a la guerra si acaba de desposar a una mujer. Por lo tanto, si tú vas a tener a esa mujer, la vas a hacer tuya, la vas a desposar, entonces hay una contradicción aquí. Justamente lo explicamos en la parashá Shofetim, que aquel que acaba de sembrar un viñedo, que aquel que acaba de tener una casa, que aquel que acaba de tener una mujer, no puede salir a la guerra. Por lo tanto, quiere decir que no nos está hablando de una mujer física. Pero además pareciera que justamente que por todo lo que hemos explicado, este soldado, entonces, si tomara a esta mujer cautiva para tener una relación con ella, entonces automáticamente estaría relacionado con la inclinación al mal. Porque precisamente por eso te dice que no salgas cuando acabas de desposar a una mujer, plantar un viñedo, poner una casa, porque llenarás tu corazón de inclinaciones que no son las correctas. Pregunta el Ari: ¿acaso es por el hecho de que no podría limitar sus urgencias sexuales, puede hacer algo así con una mujer? Obviamente la respuesta es no, ni de broma. Por ningún motivo se puede violar las leyes de la Torá, ni por urgencia. Segunda pregunta: cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, se habla que Dios venció a los egipcios en 2 ocasiones con la mano derecha. Así dice, con su diestra hizo tal, con su diestra hizo tal. Y justamente responde el Ari, porque el hecho de que lo hiciera con la diestra es porque lo hizo con misericordia, porque había algo que tenía que ser transformado o rectificado en ellos. Aquí nos demuestra que aún la liberación del pueblo de Israel de Egipto fue hecho con gran misericordia, porque fue con la diestra. La tercera pregunta: ¿por qué está prohibido en toda la Torá? ¿Por qué está prohibido que el pueblo de Israel regrese a Egipto? ¡Caramba! Continuamente le dicen a Moshe: nos vamos a regresar a Egipto, nos queremos revolver a Egipto, nos queremos regresar a donde estábamos. Pero nunca hay problema con los demás pueblos. Los demás pueblos nunca proponen irse a Egipto. Los moabitas, los emoritas, los de Canaán, los cananitas, nadie nunca se quiere regresar a Egipto. Ellos viven muy felices en su tierra. ¿No se han fijado? Bueno, aquí viene la explicación. Continuamente se habla de 4 exilios: el exilio de Babilonia, el exilio de Midian, el de Grecia y el de Edom, el de Roma. Y porque después siempre nos habla de regresar cientos de veces a Egipto. ¿Por qué no nos habla de regresar a Babilonia? ¿Por qué no nos habla de regresar al pueblo midianita, al pueblo persa? ¿Por qué no nos habla de regresar a Grecia o a Roma? Siempre nos habla de regresar a Egipto. La respuesta es que los 4 exilios representan 4 mundos: Asia, Yetzirah, Beria y Atzilut. Babilonia, Persia, Grecia y Roma es la rectificación de cada uno de ellos. El nivel de Atzilut, el nivel de Beria, el nivel de Yetzirah y el nivel de Asia. Es la rectificación de cada uno de ellos. Pero Egipto, por su parte, explica el Ari,
representa la corona de la letra Yud. Y sabemos que la letra Yud normalmente no lleva una corona. Es que esa corona, que solamente es cuando se hace en una grafología perfecta, esa corona de la Yud representa Keter. Y ese es el exilio de Egipto. Es decir, es el Keter de los exilios. Por ende, sabemos que cuando nosotros terminamos exiliados como el pueblo de Israel, lo que está por todas las partes del mundo regado, el pueblo de Israel, por eso ocurre que este pueblo está en todas las regiones del mundo, por la razón de que esas personas son puestas en esos lugares para recuperar las chispas perdidas en ese lugar del mundo, y esas chispas están mezcladas entre las fuerzas del mal y la santidad debido al pecado de Adán. Esa vasija que explotó es el pueblo de Israel, y ahora tenemos que recuperar esas chispas perdidas. Eso es a lo que se refiere que cuando un hombre se pone encima de otro hombre como opresor, es decir, alguien se siente superior a otro hombre y lo oprime, un presidente ordena sobre los demás porque se siente en un poder superior a los otros hombres, un jefe se pone como opresor en detrimento de un oprimido, el afectado, el detrimento es para el opresor, nunca para el oprimido, porque el oprimido se está robando las chispas de santidad que hay, y su sufrimiento del oprimido extrae chispas de luz de su opresor. Es decir, en otras palabras, el hombre malvado oprime al hombre sagrado, al hombre justo. Y entonces, ese sufrimiento del hombre justo, sagrado, es el que le permite extraer todas las chispas de luz que hay en esa situación de aparente sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una situación contraria a nuestro propósito? Precisamente volvernos más kadosh, conectar con el otro lado y extraer todas esas chispas de luz. Por lo tanto, no hay que pelear. Lo que hay que hacer es succionar esa energía positiva que hay en medio del negativismo de la otra persona. Y donde quiera que ese hombre justo va, también la Shejina va con él. Ahí hay un gran secreto, pero un gran secreto. La Shejina, la presencia divina, también está exiliada junto con el pueblo de Israel. Y Akadosh Baruj Hu va a ayudarlos a que extraigan esas chispas divinas que están ocultas en situaciones adversas. Y hay una mitzvah que prohíbe que Israel regrese a Egipto porque se truncaría, se pararía, se detendría esta función. Porque está escrito que cuando salieron de Egipto, se llevaron todas las riquezas de Egipto. ¿A qué se refiere? Que vaciaron todas las chispas contenidas en Egipto
y por lo tanto no hay nada que extraer ahí. Y nunca un ser humano debe hacer algo en su vida que no es para revelar luz. No vayas a trabajar si no es para revelar luz. No hagas negocios si no es para revelar luz. No vayas a la escuela si no es para revelar luz, porque en este mundo, en el mundo físico, solamente lo que vas a encontrar son chispas que están escondidas en medio de las fuerzas del mal. Por eso, cuando nos llama la atención un negocio, unas vacaciones, una mujer, un hombre, es porque ahí hay chispas de luz que podemos extraer para su elevación. No para la elevación del negocio, de las vacaciones, de un hombre o una mujer. No, no, no. No, para la elevación de las chispas que hay ahí. Entonces, ¿por qué sentimos atracción por un negocio? ¿Por qué sentimos atracción por una persona? Porque vemos la chispa divina que está dentro de eso y podemos extraerlo para elevarla. Por eso mi maestro da una explicación que los viajes son maravillosos, porque es una forma de conectar con el estudio y conocer diferentes personas para levantar esas chispas de luz de todos esos lugares a los que visitamos y las personas que conocemos. Esa, en realidad, es la principal función para hacer negocios. Vamos a entender en una forma más didáctica, entonces, con toda esta explicación, ahora sí entendemos de qué nos está hablando de la parashá, donde todos los ejemplos que presenta la parashá son estados de juicio que están conectados no con los estados de misericordia, sino con estados de juicio que automáticamente generan la desconexión de Yud-Ke Vav-Ke Eloheja. Es decir, desconectan el estado de misericordia y conecta con el sentido que alimenta las fuerzas del mal. Esta mujer hermosa que tomas en la guerra, según habla la parashá, es nuestra alma. Es tomada en la guerra de este mundo. Es nuestra neshama. El alma está cautiva en el mundo físico, en nuestro cuerpo. Y aquí hallamos esa razón para transformar el mal en bien, que es, repito, solamente lo vas a encontrar en medio de las circunstancias negativas. Por eso ya expliqué que cuando todo te sale bien en un sentido, es porque eso no tiene sentido para tu vida. El único mundo donde coexisten bien y mal es aquí. Y la razón para la cual existen mal y bien es para que el bien transforme el mal, encuentre la chispa divina que está allá adentro y la eleve. Esa mujer, dice la parashá, queremos hacerla nuestra. Es decir, que nuestra alma tenga dominio y control sobre nuestro cuerpo. Queremos introducirla a nuestra casa. Es decir, el proceso, nuestra casa es nuestro corazón. Queremos hacer que nuestra alma conecte a través de nuestro corazón en el mes de Elul. Queremos rasurar su cabeza, es decir, quitar todos los estados de juicio con los que conectamos normalmente. Nuestra desesperación, nuestro deseo de revancha, nuestra envidia, nuestro ego, todas estas cosas. Quitar también todas las ideas ajenas que nos separan de nuestra relación con el Creador. Cortar las uñas, ¿sí? Es un acto donde se ubica el Yetzer Hará, el deseo de recibir,
Pero aquí no dice que le cortes las uñas. Dice que le dejes crecer las uñas. Es decir, que quites, arranques todas las clipot, que penetres para arrancar las clipot. Y, por supuesto, que quitemos nuestros apegos. Tengo apego a mi escuela, tengo apego a mis amigos, tengo apego a mi casa, tengo apego a mis papás, tengo apego a mi trabajo, tengo apego a lo que hago. Quita todos tus apegos. Y sobre todo, saber perdonar. Saber perdonar es saber eliminar nuestros apegos. Quitar el vestido que traía puesto cuando era prisionera significa quitar los velos espirituales, quitar la clipá. Por eso, el ejemplo es que desvestimos un Sefer Torah en Shabbat, desvestimos el Sefer, es decir, conectar con sus secretos. Quitarle el vestido de prisionera es para vestirla con los secretos y quitar la clipá, los velos espirituales. Y como explicamos en la Parashá Shofetim, salir de un mundo de ilusión y mantener a esa mujer en casa por todo un mes, se refiere al mes de Elul. Y dice, añorando a su padre y a su madre. Ahí se refiere conectando con Jochma y Biná. Es el alma que está gritando, pidiendo a gritos que en el mes de Elul dejes de estar conectando con el mundo físico, con los negocios, con el dinero, con tus problemas, y que conectes al máximo con el nivel de Atzilut y con toda la Debekut posible. Luego dice, pero si no te complaces en ella, la dejarás libre. Se refiere a la idea de conectar con el alma y dejarla libre de las fuerzas del ego. Y luego dice que no la venderás por dinero y no te servirás de ella después de haberla afligido. Es que el alma siente dolor de estar en un cuerpo. Siente de que continuamente la estés coaccionando por dinero, que le hagas hacer cosas que no le gustan por dinero. Te habla de dejar en el mes de Elul el alma libre y dejarla vivir fuera de nuestro cuerpo, en ese estado meditativo y fuera del dominio de la materialidad y la fisicalidad, no esclavizándola con ello. Si no hacemos este trabajo, quedamos esclavizados a ello. Y ese es el propósito del Yetzer Hará, es decir, de S-A-M-A-L, de Samech, Mem, y de L-I-L-I-T. ¿Y qué pasa? Estamos reencarnando una y otra y otra y mil veces. Mientras no volvamos a dejar libre a nuestra alma y enseñemos el propósito de nuestra vida, estamos prisioneros y simplemente reencarnando y reencarnando y reencarnando una y otra vez en un mundo de sufrimiento. Otro concepto fundamental que las religiones han confundido y que no comprenden por solo interpretar la paja, ¿verdad? Es el sentido literal. Es que el Mesías vendrá subido sobre un burro. Nuevamente, eso es una metáfora. El Mashiach solo será proclamado rey. O sea, el Mesías solo será rey, dice el Zohar, cuando la comunidad de Israel haya vuelto a su lugar. La comunidad de Israel ya sabemos que es la Sefirá Malhut, la Metrona, la gota de semen. La gota de semen perdida. Y solo el Mashiach es proclamado rey cuando todas las almas que están vagando entre los dos mundos, derivado de la pérdida de semen, que genera almas sin cuerpo que vagan por el mundo, lleguen a su justo lugar.
solo a que esas almas tengan ese lugar, entonces será proclamado rey. ¿Ya ocurrió? No. Bueno. Entonces no hay un solo ser en el planeta que pueda ser llamado rey, porque eso no ha ocurrido hasta el momento. Y por eso sigue habiendo guerra en este mundo. Este concepto está justamente ligado, aunque no lo menciona literalmente el concepto de la reina Esther, porque Mordejai, si recuerdan la historia, fue subido para que recibiera honores sobre un caballo. Y Esther y Mordejai son uno. Una empieza con Aleph y la otra con Mem. ¿Y qué nos hace referencia? Son lo mismo, así como el Mashiach y Eliyahu Naví. También vienen juntos. La razón es que un rey viene sobre un caballo, así como Mordejai, que representaría al Mashiach. Será la equivalencia. No sobre un burro, pero quiere decir que el Mashiach viene subido sobre un burro, es decir, sobre la demonia, L-I-L-I-T. Es decir, que toma justamente su fuerza a partir de la pérdida de semen. La provoca. Pero hasta que no la tiene dominada, el Mashiach viene sobre un burro, no viene sobre un caballo. Y sabemos que el patrón viene sobre un caballo. Es decir, Mashiach va a intentar dominar a esa demonia, que es la que ocasiona la pérdida de semen. Por lo tanto, subir sobre un burro es cosa de esclavos, no de un rey. Así es que si una religión por ahí comenta que el rey venía subido sobre un burro, ese no es el Mashiach. No quiero decir cuál. Alguien vino sobre un burro. Y el Zohar clarifica que cabalgar sobre un burro es cosa de esclavos. ¿Qué tipo de esclavitud? La esclavitud del alma que está sometida al cuerpo, a la voluntad de esa demonia. Es una metáfora, por supuesto. Por lo tanto, venir sobre un caballo, como el ejemplo de Mordejai, eso es cosa de reyes. Y explica mi maestro que por eso Don Quijote iba sobre un caballo. Y Sancho Panza, que era el sirviente, iba sobre un burro. Porque, lo digo muy brevemente, no quiero abundar en esto, Cervantes se inspiró en esta sección de explicación del Zohar en España para escribir su obra El Quijote de la Mancha. Entonces, el Mashiach pasa de un burro a un caballo como la luna, las emociones. Pero en un burro, en hebreo, burro, se dice jamor. Het, men, vav, resh. Pero cambiando sus vocales, se dice homer, materia. Es decir, esa fuerza nos induce solo a ver el mundo material y poner un velo en el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir todo esto? Vuelvo a regresar a la explicación del Ari. Que quien conecta con estados de juicio, conecta con el mundo material y genera un estado de esclavitud. No es el que toma cautivos, sino el que se vuelve cautivo de su materialidad. Entonces, aquel que pierde su semen, pierde también su visión espiritual y está ciego espiritualmente, lo cual es tan duro como estar ciego materialmente. El problema es que como la gente normalmente no sabe lo que es estar ciego físicamente, no sabe lo que es estar ciego espiritualmente. Y esto es muy grave, porque a nadie le importa estar ciego espiritualmente mientras no esté ciego materialmente. Ahí es cuando ya tiene que voltear a los ojos interiores y no a los ojos exteriores. Por eso es que cuando hacemos la Shema, tapamos nuestros ojos,
conectamos hacia el interior, no hacia el exterior. Pero aquel que accede a la visión espiritual jamás retrocedería a tener una visión puramente material. Dice mi maestro, algo que me gustó mucho, es tan bello como el ciego que recupera la vista a nivel físico, así de hermoso es recuperar la visión espiritual. Es literalmente el mayor regalo que el Creador puede darte, es devolverte la vista espiritual. Y eso no está reservado para cualquiera. Eso solo está reservado a los estudiosos de los secretos del Zohar. Y aquel que domina, y aquel que domina las meditaciones cabalísticas. Ya lo he repetido, no es lo mismo estudio que conexión. Luego narra un secreto muy complejo. Y es que dice que Dios confió a Isaac y a su posteridad el guardián del árbol del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol del bien y del mal? Nuestro cuerpo. Isaac corresponde a la sefirá Gevurá. Gevurá vale 216, que corresponde a todas las fuerzas que provienen de la fuerza de Madim, Marte, rojo, que hace relación con lo que mencionamos de el pelo, que es rigor. Pero Isaac se casa con Rivka y ella representa la misericordia, y cuando la misericordia se une al rigor, el rigor se apacigua. ¿De qué está hablando? Justamente de la explicación del Arizal, que precisamente son los 5 estados de misericordia los que endulzan estos estados de juicio. Cuando unes lo dulce con lo amargo se vuelve dulce. La diferencia es que mi maestro lo está explicando en una forma sumamente simple. Esto explica que en la pareja, tanto en nuestro actuar, siempre la reacción debe ser temperar y endulzar aquello que es amargo. Nuestro objetivo solamente es convertir lo amargo en dulce. Eso es vencer a las fuerzas del mal. Pero como normalmente lo que nos gusta es justificar lo amargo o demostrar que lo amargo del otro es lo estúpido, nos encanta demostrar que lo amargo del otro es hacernos sentir que nosotros estamos bien. Precisamente no entendemos que Gevurá tiene la misma gematría de la palabra dibur, que es palabra. Quiere decir que con la palabra definimos si llevamos uno u otro evento hacia el caos o hacia el éxito. En esta parashá hablamos de la blasfemia. Eso es provocar el caos en el mundo. La Gevurá, entonces, ¿para qué la uso? ¿Para qué utilizo el rigor? ¿Para qué utilizo esa fuerza rigurosa? Bueno, aquí está la respuesta. Para rezar con esfuerzo, para meditar con fuerza, para bendecir al otro, para ayudar al otro. Y si no lo vas a hacer, cierra la boca. La boca está asociada con la observación. Lo explicamos en la parashá Re'eh. El que tiene buena boca ve con la interioridad. Re'eh es más arriba que Shema. El que tiene mala boca es un infeliz y ve con la exterioridad. ¿Por qué es un infeliz? No estoy ofendiendo. Es que es infeliz. Por eso tiene que expresar su infelicidad a los demás. Pero el que tiene buena boca es que es feliz dentro de sí. Nuevamente, viene aquí un gran secreto que desconocen las religiones. Puesto que el Zohar señala que Rabbi Shimon Bar Yochai hace
la reparación cósmica para que el Mashiach no sea asesinado. Entonces, si el Mesías fue muerto o asesinado, independientemente de que resucite o no lo haga, ya no cuadra la historia. Por el mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai, no es asesinado el Mashiach, porque todos los cabalistas que han intentado revelar los secretos, todos, los de las religiones, los del judaísmo, los de cualquier lugar, todos los cabalistas que han intentado revelar los secretos, han muerto. Y a edad muy temprana, desde 20, 30, máximo 40 años. Porque el Mashiach tiene ese mérito y el ángel Samech Mem no puede con él. No puede con él. Esta parashá viene la expresión si un hombre viola a una mujer virgen, porque dice que la va a tomarla a una mujer virgen. Se refiere con el hecho de que en la guerra la hagas tuya. Así, viene de la guerra, es tu prisionera, hazla tuya, viólala. Y luego dice que en castigo debe pagar 50 siclos de plata. Y luego no debe jamás repudiarla. En el sentido literal, la verdad es que hablamos de un violador. Nada de eso. La joven virgen, la mujer hermosa, ya explicamos que es el alma. Cuando nosotros entendemos el sentido místico, es otra cosa. Quiere decir que el cuerpo no puede repudiar su alma, sino cuidarla. Debemos comprender que no podemos estar al servicio del cuerpo, sino del alma. Pero los 50 ciclos de plata se refiere a las 25 letras que hay en la Shema, y luego, cuando decimos Shema Israel, Amonai Eloheinu, Amonai Echad, hay 25 letras. Y luego decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, también tiene 25 letras. Cada letra se asimila a un ciclo de plata, por lo tanto, cuando hacemos la Shema, es el pago que hacemos a nuestra alma, es el alimento que le damos al alma con las kavanot, las intenciones correspondientes, que recibe como pago, como indemnización, como alimento, porque esa alma nos da la vida. Por lo tanto, las personas que no conocen estas intenciones y que no le dan de comer a su alma está desnutrida. Por eso viven conforme al cuerpo. No es que sean tanto ignorantes, no, la ignorancia reside en que no sabemos cómo alimentar el alma. Por lo tanto, hacemos la Shema 2 veces al día y así le pagamos al alma por haberse mancillado en un cuerpo que impurifica el alma. Entonces, purificamos el alma con la Shema que hacemos de día en Shachrit y en la noche, antes vamos en Arbit o antes de dormirnos, también se puede hacer una tercera ocasión. Entonces, ya expliqué en la parashá anterior que durante la Shema hacemos una serie de meditaciones en la palabra Echad, donde cada una de estas meditaciones son o hace referencia a las 4 tipos de muerte. Y ya sabemos, las voy a repetir, las meditaciones, que es Yud Vav Dalet, He Yud Vav Yud Vav He Yud, nivel de Atzilut, luego sigue el nivel de Beria, Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Alevav He Yud, luego el nivel de Yetzirah, Yud Vav Dalet, He Alef, Vav Alevav He Alef, y luego sigue el nivel de Asiyah, Yud Vav Dalet, He Vav Vav He. Y en la clase anterior explicamos cuál es lapidación, fustigación, estrangulación y quema, cada una de ellas. Bueno, pero en realidad, la kavaná que debemos de poner al momento en que precisamente hacemos estas meditaciones es la intención de matar todo el ego
y el deseo de recibir que se produce en el cuerpo, que es lo que impurifica el alma. Esa acción es lo que le da de comer a nuestra alma. En lugar de comida física, le damos comida espiritual, que son los yihudim que meditamos y los secretos del cielo. Nuevamente, una cosa es la paja literal y el grano, que es el sentido místico, es otra cosa. Cuando un hombre bendice a diario a su creador, el demonio que siempre está afectando a ese hombre, demonio se dice shed en hebreo, ese demonio, estamos hablando de los estados de juicio, de Samech Mem, de Geburah, del árbol del bien y del mal, del ángel de la muerte, para que lo entendamos, ese demonio, cuando está continuamente conectando la persona con el creador, ese shed, demonio, se convierte en Shaddai, que es la misma numerología de Metatrón, 314. Entonces, todos estos obstáculos que tenemos en la vida, encontramos una fuerza que está ahí para ayudar y ayudar a salir adelante. Por lo tanto, aprendemos que son las obras del ser humano lo que transforma al demonio en ángel o el ángel en demonio. ¿De qué está hablando mi maestro? Que según la reacción que tú tienes, si conectas con estado de misericordia, transformas al demonio en ángel. Pero si conectas con los estados de juicio, lo transformas en demonio, lo que es bueno. Lo sabemos de una simbología que es el bastón de Moshe. Ahora sí lo vamos a entender. Que transformaba el bastón en serpiente. No, no es así. Es el bastón de Moshe que representa la letra Vav con la Yud en la parte de arriba, es decir, la pureza sexual, donde el bastón se tragaba las serpientes de los magos hechiceros. ¿Qué es esta simbología? Representa que el bastón, o sea, la pureza sexual de Moshe, se comía las serpientes, se comía las películas que le pasaban enfrente de terror. Si a ti te ponen una serpiente venenosa enfrente, depende de tu forma de reaccionar, la manera como vences a ese enemigo. Pero si tú eres dominado por el miedo, vas a ser devorado por esa serpiente. El palo de Moshe representa el ángel y el demonio representa a la serpiente. Esta simbología nos indica que nosotros somos los que determinamos si las circunstancias se convierten en demonio o en ángel. Eso es lo que significa. Entonces, regresando al tema de aquellos que además se dicen ser muy instruidos en el pasado y en el presente, hay precisamente demonios, ojo, que pueden estar encarnados en el aspecto de un hombre y que son demonios. Son similares a los ángeles que toman aspecto de un hombre a veces. Por ejemplo, son astrólogos. Ven el futuro en las estrellas. Ven las circunstancias en las estrellas. Pero en realidad son demonios. Hay otros demonios, explica el Zohar, que no son muy instruidos como los animales. Se multiplican como animales. Exacto. Son los demonios que se han encarnado en personas comunes y corrientes, que simplemente son ignorantes, son impuros y se dedican a hacer daño al ser humano. Esto es algo muy similar al caso del hijo glotón que desobedece a su padre y a su madre, donde precisamente ese hijo se puede terminar convirtiendo en un asesino que puede robar a su padre y a su madre el día de mañana. Por lo tanto, esa persona lo que es
Es una persona ignorante que está dominada, gobernada y controlada por un ocupa que gobierna todos sus pensamientos. Por eso, no debemos codearnos con gente ignorante, porque esas personas no paran de dañar. Ya hemos hablado muchísimo de estos cainitas, los hijos de Caín. Los verdaderos maestros del esoterismo, los verdaderos maestros hacen yihudim, trenzan nombres de Dios, unen el mundo de arriba con el mundo de abajo. Son almas que vienen de Yesod, porque todas las fuerzas de Binah, para llegar a Malhut, pasan por Yesod. Estas personas inspiran a los tzadikim, a los justos, y esos tzadikim nunca se les acercan los demonios, porque son eruditos en los secretos del cielo. Una persona de los secretos del cielo no está estableciendo juicios. Y quiero aclarar algo. Cuando yo me refiero a las religiones, no es porque esté maldiciendo ni mal hablando de las religiones, por favor, sino para efectos de mostrar y abrir los ojos en lo que precisamente desvía ilusoriamente la atención de las personas en cosas que carecen de un fundamento que aquí en este caso tiene miles de años de existir. Por lo tanto, las influencias de Yesod pueden ser buenas o malas. Estas almas que acabo de explicar vienen de la parte buena de Yesod, pero también los demonios vienen de la parte mala de Yesod. Para conectar con esa parte buena, hacemos el Birkat HaLevaná, que es la conexión que hacemos de la nueva luna. Hacemos el Birkat HaJodesh, que es las conexiones que hacemos cuando es Rosh Hodesh. Hacemos los Yehi Ratzon, que están en la Midá, etc. Entonces sabemos que estamos en el final de los tiempos. Dice el Zohar que al final de los tiempos se hará desaparecer el espíritu impuro y la idolatría de la faz de la tierra. Pero esto no es por un tema milagroso o de casualidad o porque hay un nuevo estado de conciencia. Es una promesa de la Torah. De igual forma, esta parashá menciona que al final de los tiempos habrá muchos descendientes de los Erev Rav, que son, ya sabemos, los magos egipcios que se adhirieron al pueblo de Israel para aprender sus secretos, pero no se adhirieron por devoción al Creador, sino para aprender las magias que les da control y poder sobre el mundo. Justamente por culpa de los Erev Rav fue que Moshe rompió las tablas. Vuelvo a repetir que las primeras tablas de la ley eran para cabalistas y que nosotros no tenemos las tablas de Shavuot, tenemos las segundas tablas de Kippur. ¿Por qué odian la cábala los Erev Rav? Tú tienes un judío, solamente tienes que hacerle una pregunta. ¿Tú estudias cábala? Y si la respuesta es no estudio cábala, voy a decir algo que es muy fuerte. Aquel que no estudia la cábala es aquel que desea el sufrimiento humano. ¿Por qué estos Erev Rav desean ese sufrimiento? Porque estas almas vienen de reencarnaciones de mundos donde el materialismo prevalecía sólidamente sobre muchas cosas. Venían de un mundo donde la tecnología era lo más importante. Por lo tanto, cuando tú estudias la cábala, aprendes un sentido de absoluta libertad, donde no estás coaccionado por nada ni por nadie. Y eso no conviene a quien quiere tener poder en este mundo. Esto es súper importante. Lo expliqué recientemente en una clase presencial. De igual forma que el justo o el tzadik
que solo merece el título de justo si estudia el Zohar HaKadosh, estará exento de las tareas de este mundo para dedicarse al estudio de la Cábala y para hacer entrar la felicidad del mundo de arriba en el mundo de abajo. ¿De qué está hablando? Que aquel que se vuelve inmerso en los secretos del cielo, a Kadosh Baruj Hu le quita el yugo de este mundo. Esto nos dice que en su momento estos secretos serán tan valiosos que el justo se dedicará solo a su difusión y no a trabajar para su supervivencia. El Zohar nos dice que el jefe de los ángeles es el ángel Metatrón y hay que pagarle su jornal. ¿Cómo que hay que pagarle su jornal? ¿Sí? Dice que no te irás a dormir. La Biblia dice no te acostarás sin pagar al jornalero su jornal. Su salario de Metatrón son las 18 bendiciones de la Amida, que se repite 3 veces al día, en Shachrit, en Minjá y en Arbit. Y aclara nuevamente el Zohar que la tefilá es lo que sustituye los sacrificios que se efectuaban en el templo. Es decir, el pago de Metatrón, es decir, es una contraprestación donde cada vez que hacemos la Amidá, Metatrón envía miles y miles de ángeles para protegernos de la influencia astral. Nuestra oración que hacemos en la Amidá pueden suceder 2 cosas: que suba o que no suba. Si hay virtudes en el que practica la oración, subirá. En caso negativo, la oración no sube. Y justamente en este mes de Elul se menciona este punto porque la virtud que se requiere en Elul es estar apegado al Creador con la cualidad de ser dador. Por lo tanto, la gente que tiene gran egoísmo, su oración no llega. Es una forma de decir que no hay afinidad para impactar con las palabras el sistema creador. No tienen fuerza esas palabras. La oración siempre es para pedir por los demás. Es la intención de la oración la que hace afinidad, puesto que por sí misma son palabras vacías. También el Zohar define esta parashá el Ruach HaKodesh, tan llamado como el Espíritu Santo. Y ya hemos explicado este concepto varias veces, sin embargo vamos a tomar nuevamente la definición del Zohar. El Ruach HaKodesh es una capacidad del ser humano inferior a la nevuá, llamada profecía, y designa el Ruach HaKodesh las 6 sefirot de Serampín: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Es decir, aquel que tiene la capacidad de conectar con esas 6 sefirot puede obtener una inspiración divina intermitentemente. Pero cuidado, ya explicamos que todo fluye en Yesod. Y a partir del estado de juicio que prevalezca en Yesod, si es un demonio o es un ángel. Ojo, el Ruach HaKodesh es una forma de inteligencia que facilita la toma de decisiones correctas para la persona, pero no lo convierte en un adivino del futuro. De igual forma, aquel que es llamado sabio, jajam en hebreo, la raíz de la palabra jajam viene de jochma. Jochma, jajam. Lo que quiere decir que sabio es aquel que está al nivel de jochma, que medita los nombres de Dios. No es el que tiene todo el conocimiento de memoria.
Pero para que esa meditación dé resultado, es necesario que aquel que medite debe tener temor de Dios. Es decir, Yirat Shamaim. No quiere decir Yirat Shamaim, miedo. No. Profunda admiración por sus secretos. Es decir, tiene una admiración porque entiende y constituye el regalo que es tener esa visión espiritual que nace cuando hay un temor reverencial, cuando hay un gran amor. Es un apego al Creador de tal nivel que le da resultado su meditación. No porque su meditación fue perfecta, sino por el apego, el amor que tiene cuando efectúa ese proceso meditativo. Es el amor que pone la persona en el proceso meditativo lo que genera ese resultado. De igual forma define el Zohar, un maestro de Cábala, y se refiere a aquellos que saben nadar en las aguas del Zohar. A ver quién se pone el sombrero. Yo, la verdad, no. Es decir, que tiene el conocimiento de los secretos del cielo y poder desentramar esos secretos y poder responder cualquier pregunta gracias a esos códigos revelados. Con lo cual doy muchas gracias a que precisamente mi maestro y los grandes maestros nos han dado esa herencia de sabiduría. Efectivamente, lo acaba de decir mi maestro en una clase. Él ha constituido sabios que irán por las naciones a revelar esos secretos. Y ese es el objetivo. De la misma forma, Moshe Rabenu fue ese sabio, ese máximo galardón del Tzadik. Y justamente liga esta figura del Jajam, del sabio, del maestro de Cábala con Moshe Rabenu. ¿Quién es Moshe Rabenu? Es el Leviatán. Que aparentemente el Leviatán parecía que era una especie de monstruo o lagarto. Mucha gente hasta lo dibuja. Es una metáfora para entender que el maestro de Cábala, ejemplificado por Moshe Rabenu, es el Leviatán. Porque es el Tzadik que de verdad viene a hacer esa labor de maltratar su alma en este mundo por el servicio a los demás. A un hombre se le puede llamar Ish, varón, o se le puede llamar Adam, hombre. Pues solo es llamado hombre aquel que es sabio en Cábala. El resto es llamado varón. Por lo tanto, aquel que es llamado varón de Dios no es llamado hombre. Cuando la Torá habla de las bestias del campo, y aquí sí viene una definición muy importante, es llamado bestia al ignorante, puesto que su comportamiento es bestial, sin conciencia, y el ignorante que estudia la Cábala pasa de ser un ignorante, que es como un animal, a un ser humano evolucionado. Y viene un concepto maravilloso que habría que entender con mucha profundidad. Explica el Zohar que en la época del exilio, y ya explicamos los 4 exilios, que es la rectificación de los 4 mundos, y aquí viene el punto. ¿Exilio de qué? Exilio de la sabiduría. Y hablábamos precisamente, yo no lo entendía, que Egipto era precisamente la corona de la Yud. Es el exilio de la corona de la Yud. ¿Se acuerdan que lo explicamos esto antes? Y explícame, maestro, ¿cuál sabiduría es la que se perdió? Es el exilio donde la corona se cayó. Y nos explica
que la corona es la letra Yud. Está volviendo a la explicación que habíamos dado. Y la Hei es Abraham. Y la Vav es Jacob. Y la última Hei del tetragrama es Yitzhak. La verdad es que en este concepto podríamos tardar 20 minutos en explicar cada uno de ellos. y bueno, o sea, simplemente por qué la Yud es Jochma, la Hei es Binah, la Vav es de Rampin, la última Hei es Malhut. Por lo tanto, la Yud, etcétera. O sea, podemos profundizar muchísimo, ya lo hemos explicado. Les pido, por favor, que revisen las clases para comprender estos conceptos. En realidad, ¿por qué la Yud es la meditación cabalística? Y es la corona que se cayó. Porque en medio del exilio, en medio de Egipto, no hay nada que recuperar. ¿Se acuerdan que explicamos? Todas las chispas, toda esa riqueza se la llevó Israel. Es decir, en medio de la ignorancia de la gente, las personas no saben hacer meditaciones cabalísticas. Esto está íntimamente relacionado con el concepto sacar agua de la piedra. Moshe Rabenu fue instruido para hablarle a la piedra, por lo que Dios se enfadó supuestamente, donde Moshe le pegó a la piedra para que saliera agua. A lo que se refiere es que la piedra es el cuerpo. Y el cuerpo no sabe meditar. Tienes que hablarle a la piedra para liberar lo que está preso en el cuerpo. Esto está haciendo referencia a la mujer que fue y está tomada prisionera. Es el alma que está presa en el cuerpo. Es explicar, hablar los secretos del cielo a la persona para que despierte del letargo de su alma. Salga el agua, el Gesed, la clemencia que representa el alma del cuerpo. Por lo tanto, cuando se le habla al cuerpo, es decir, se le explican los secretos del cielo a la persona, el alma se despierta y aprende a recuperar la corona, es decir, a meditar. Y entonces activa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los protectores de este mundo, y hace referencia al nombre de Yud, Hei, Vav, Hei. Son 3 fuerzas. Cuando sabemos iluminar la letra Yud, es decir, sabemos meditar, se ilumina Hei, Vav, Hei, Abraham, Isaac y Jacob. Esas fuerzas son las que traen el equilibrio. Y esa fuerza es la que elimina las guerras, el hambre. Pero de forma contraria, los 3 patriarcas, si la Yud, si la corona está caída, los patriarcas no pueden hacer su trabajo. Es decir, no están haciendo a la gente creer por convencimiento. La gente está creyendo por convencimiento o por fuerza que se despierta el alma. Convencer a la gente, eso no sirve de nada. Por la fuerza, menos. Eso es pegar a la piedra. Sin explicar los secretos del cielo, no ocurre nada. Hasta que se explican los secretos y la gente comprende, empieza a fluir la intuición del alma por encima de la presa del cuerpo. Ahí es cuando se vuelve tu Dios, Adonai Eloheja, tu Dios, y entonces estás por encima, sobre tus enemigos, y conforme a esa meditación del nivel de Atzilut, lo entrega en tus manos. ¿Cuál es el problema?
que como no comemos kasher, no respetamos nidá, no respetamos muchas cosas, hasbe shalom, entonces nos sentimos desautorizados para utilizar esa fuerza. Y entonces el alma es débil. Y su potencia intuitiva no puede ocurrir. Pero cuando aprendemos a comer kasher, a hacer Shabbat, a usar tefilín, a usar tzitzit, a estudiar de madrugada, a estudiar los secretos del cielo, a hacer la Shema al momento del amanecer, a conectar en todo momento, a conectarnos al nivel que tiene el Ul, se siente esa fuerza donde tienes ese poder intuitivo para poder reflejar que ocurra lo que realmente tú quieres. Pero repito, no lo que quieres recibir, sino lo que quieres otorgar a través de misericordia y a través de clemencia, con estados de misericordia. Yud Ke Vav Ke es el nombre de la misericordia, no conectando con los estados de Elohim. Eso es lo que significa esta explicación. No explica un secreto de reencarnación. Nos explica que Moshe en realidad no es que sea un tema de reencarnación para nosotros, no. Lo que nos está explicando respecto de Moshe Rabenu es la reencarnación de Abel, quien fue asesinado por Caín. Y hemos explicado en Bereshit que Abel no era hijo de Adán y Javá. Caín era un híbrido, que era hijo de Javá y la serpiente. La serpiente es un residuo de los mundos del caos que fueron destruidos anteriormente, donde prevalecía su tecnología, su materialismo. Excluían a Dios y por eso le prohíbe a Kadosh Baruj Hu acercarse al árbol del bien y del mal, porque le haría caer en esa contaminación de la tecnología, en un materialismo absurdo. Cuando Caín mata a Abel, Caín está lleno de deseo de recibir, y Abel era un alma con deseo de dar, hijo de Adán y Javá. Abel, para que lo entendamos, era pura espiritualidad, y Caín era pura materialidad o tecnología. Ocurre que Caín, es decir, la materialidad, mató la espiritualidad. Y de ahí veníamos aprendiendo desde hace 6,000 años, reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones para recuperar la espiritualidad hasta que llegue el Mashiach. Si Abel no hubiera sido asesinado, él sería el Mashiach y no hubieran pasado 6,000 años de sufrimiento. De esto es de lo que está hablando desde un principio la parashá.